Presidente, una segunda pregunta, por favor. ¿Qué nos puede decir sobre las declaraciones que hizo el Baster Gordillo sobre la reforma educativa que actualmente se discute en San Lázaro, sobre que es una reformita y que no es lo que esperaban los maestros? Pues está en su derecho de manifestarse. Yo quiero dejar de manifiesto de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, se va a abrogar. Y no quiero, así lo digo con toda claridad, que utilicen de excusa algunos dirigentes el que se queden pendientes para sacar provecho, para sacar raja, porque ahí andan viendo si incumplimos, se andan frotando las manos para que puedan decir, son iguales, es lo mismo, o para que tengan motivos y puedan seguir en sus actividades, que dicho sea de paso, son legítimas. El que sean dirigentes, todo el mundo tiene derecho a eso. Pero aquí vamos a aclarar todo. La instrucción que tiene el secretario de Educación es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa. Primero, por justicia, porque fue indebido lo que hicieron. Aplicar una política ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Primero eso, que fue algo impuesto, que en vez de ayudar perjudicó. Por eso hay que cancelarla. Pero también hay que cancelarla para que no haya pretextos, que no haya excusas, porque ahora hasta los que aplaudieron la aprobación de la mal llamada reforma educativa están muy radicales, hasta los que solaparon todo este agravio al magisterio, ahora que estamos nosotros planteando que las cosas sean distintas, que se dignifique el noble oficio de los maestros, de las maestras, ahora están queriendo oponerse y que no lleguemos a ningún acuerdo. Nosotros vamos a arreglar las cosas y también decir libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila porque quiero ver las elecciones internas. Quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia. Porque
hay quienes dicen vamos a participar, adelante. Nada más que ya no hay sindicatos predilectos del gobierno, ni partidos predilectos, ni grupos de intereses creados predilectos. Van a ser los trabajadores de la educación y estoy seguro que los maestros no van a permitir ninguna manipulación. Van a dar los maestros de México una clase, una lección de civismo cuando corresponda elegir a sus dirigentes. Presidente, Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista y TV. Regresando al tema de la reforma educativa, creo que el Congreso y Esteban Moctezuma la tienen más difícil. El viernes pasado concluyó la tercera reunión privada entre la SEP y la CENTE sin acuerdo, es decir, ya el asunto se prolonga aproximadamente 3 semanas solo con la CENTE. Ahora, a partir de que aparece desde ayer la maestra Gordillo, es otra fuerza más que se suma a este asunto de la reforma educativa. ¿Cómo conciliará el gobierno federal por parte de la SEP? Y quizá nos pueda dar una opinión de cómo podría ser el Congreso, ahora que son dos fuerzas diferentes, porque independientemente de lo que haya dicho la maestra, bueno, pues la reforma educativa, la nueva, tendría que tener participación de estas dos fuerzas. Sí, pero se va a llegar a un acuerdo, es cuestión de diálogo. Y el compromiso que tenemos es cancelar la mal llamada reforma educativa. Cancelar para mí es sinónimo de abrogar, de abolir, de quitar. Aun cuando existan ahora dos fuerzas diferentes, sí, que pues están exigiendo cada una su parte, sí, dentro de… pero nosotros nos dirigimos a los maestros. Pueden haber intereses de las direcciones, además legítimos, pero yo quiero quedar bien, quiero cumplirle al Magisterio Nacional. Voy a cumplir mi palabra. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo, extraordinario. Si no, voy a proponer la cancelación. Voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa, de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y les voy a dejar las cosas como estaban, es decir, cómo funcionan los amparos, nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. Entonces, no sé si de esa manera habrían protestas, creo que no. Hay un tema que adelanto, si no vamos nosotros a estar de acuerdo, el manejo de la nómina, porque no queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores, porque vamos hacia la federalización de la educación. Ahora en Michoacán lo planteé y es de sentido común, de juicio práctico. Aquí en la Ciudad de México la educación está federalizada y no hay problema.
no hay problema en las escuelas, hay concordia entre padres de familia, maestros, no deja de haber diferencias en todos lados, bueno, hasta en nuestras familias nos peleamos, pero no hay problemas mayores, ¿sí? Y no hay problemas tampoco en lo laboral. En cambio, en los estados, por una serie de circunstancias, no solo por mal manejo del presupuesto, sino también porque ha ido creciendo la demanda y los estados no tienen los recursos suficientes o no se les han transferido los recursos suficientes, pero también por la utilización de recursos que se destinan a la educación a otros propósitos y una serie de elementos. Bueno, para poner orden, lo que se requiere es tener una nómina confiable, Claro. saber en dónde están los maestros, cuál es su escuela, si existen. Entonces, ese tema sí vamos a cuidar que esté en buenas manos. Lo otro, miren, por ejemplo, lo de la capacitación que utilizaron para afectar a los maestros. Existen las normales. Si fortalecemos las normales, vamos a tener buenos maestros. Pero se dedicaron a cerrar normales, a desprestigiar a las normales. ¿Cómo era antes? Pues los maestros salían de las normales y bien preparados, y podrían salir mejor preparados con las normales. Se va a reabrir la de Hidalgo, ¿no? Se va a abrir la del Meche y otras normales, y sin embargo en el esquema neoliberal, en la política neoliberal, la concepción neoliberal era: no se requieren las normales, cualquier profesional puede dar clases. Y hay un tema ahí en la reforma educativa sobre esto, sobre la contratación libre. Eso no. Yo creo que podemos llegar al acuerdo de que los maestros que se contraten salgan de las normales. En eso yo estoy de acuerdo. Que se le dé prioridad a las normales, porque han hecho tanto daño en este periodo neoliberal a la educación pública que ya no hay maestros, o mejor dicho, no hay estudiantes para tener la profesión de maestros. Ha bajado la inscripción, se ha desprestigiado tanto al maestro, de veras que han hecho daño, ¿eh? Son unos irresponsables, estos tecnócratas corruptos. Antes nuestros maestros eran respetados, queridos, era un apostolado el maestro. ¿Cómo no vamos a recordar a nuestras maestras, nuestros maestros? Y estos se dedicaron a desprestigiar al magisterio. Ahora no hay muchos estudiantes que quieran ser maestros. Ha bajado la demanda. Sí vamos a llegar al acuerdo con los maestros. O sea, es cosa de tener paciencia y dialogar mucho